Un estimado telepensante, este es un programa muy particular en el cual quiero abordar una situación que está afectando, digamos, personalmente al marido de Janet Reyes de Castañer. Usted ya sabrá, estará enterado del caso Quemados de Julio Castañer, que hoy día enfrenta una condena por 20 años de cárcel y lo que quiero invitarlos a reflexionar en este canal que está destinado a la reflexión sobre varios hitos que nos hablan de un problema institucional mayor. Porque aquí vamos a ahondar en el tema, pero lo que sí sabemos es que Julio Castañer estaba fuera, ya se había investigado, se había llegado a las conclusiones de parte tanto de la justicia militar como de la justicia civil. Sin embargo, se reabre el caso, ¿no es cierto? Y hay un testimonio que luego aparece ser falso por la misma persona que da el testimonio, pero a él se lo involucra nuevamente en el caso Quemados, de Gloria Quintana, Rodrigo Rojas, ¿no es cierto? Que vamos a empezar por decir acá que desde este canal estamos absolutamente de acuerdo en que si se produce una situación en la que agentes del Estado, carabineros o Fuerzas Armadas, a quienes queremos mucho, pero de repente hay gente que por algún motivo pierde el control, pierde su centro, hace algo como lo que le sucedió a estos dos jóvenes, con independencia que me imagino que hoy día se ha aclarado bastante que esto no fue que a ellos les explotó su bomba, digamos, ¿no? Entonces, como se dijo en un inicio, entonces lo mínimo que puede hacer el régimen que esté de turno, sea democrático o sea un régimen autoritario, un régimen militar, o sea lo que sea, es que la justicia funcione. Y a mí me anima invitar a Janet Reyes, a quien le agradecemos profundamente desde Esfera Pública, darnos aquí su testimonio, porque esto le tiene que importar a usted y a mí y mucho. Esto no es algo que le pasa a Julio Castañer. Esto no es algo que le pasa a la gente que está en Punta Peuco presa siendo inocente. Nosotros tenemos un problema con nuestro Poder Judicial, que hay que tener un poco de memoria, ¿no es cierto?, respecto de lo que le pasó a Hernán Cereceda, el ministro que fue acusado, ¿no es cierto?, por prevaricación en un caso de derecho humano, fue dado de baja, y de ahí en adelante el poder político le dio al Poder Judicial, esta es una hipótesis, una señal bien clara. Aquí los casos se resuelven en favor de quienes apuntan con el dedo a los victimarios, de las víctimas. El punto es que muchas veces no hay pruebas, que estamos usando un sistema judicial arcaico para ellos, por lo menos para los militares a los que se les ha aplicado y se les sigue aplicando. El tema es que la pregunta que tenemos que hacernos es si aquí se está haciendo justicia sí o no, o se está respondiendo a demandas políticas. Porque en el caso Quemados, hablemoslo bien claramente, Gloria Quintana fue, como ella dice, ¿no? El rostro de todas las víctimas y de lo que padeció Chile bajo la dictadura. Por lo tanto, es uno de los casos más emblemáticos de todo el periodo post-inicio de quiebre institucional. Esto ya ocurre en el año 86, esto tiene, ¿no es cierto?, otras connotaciones muy distintas. Y entonces ella recorre el mundo diciendo, bueno, yo soy el rostro de lo que sufrió Chile, todo Chile. Y la demanda es, y todavía no tenemos justicia. Y la pregunta que viene entonces es si, en este caso, mi estimada Janet, el Poder Judicial pareciera no estar respondiendo a la demanda de justicia, porque la demanda de justicia no es la venganza contra cualquier uniformado que haya sido parte de la institución o del régimen militar.
La demanda de justicia, que desde aquí apoyamos, es que el responsable y el culpable se vaya preso por los hechos, que es algo muy distinto. Janet, gracias por estar en Esfera Pública para hablar de un tema que yo sé que a ti te conmueve, que tiene tu vida completa en vilo y que además desde acá queremos apoyar a que en definitiva se entienda. Justicia no es venganza, justicia no es en contra de cualquiera. Y en este caso, Janet, danos entonces tú tu versión de los hechos, de por qué, qué ha pasado con tu marido, qué ha pasado con Julio, y cómo tú analizas esto en el contexto de hacer justicia y de lo que pueda venir después, porque nosotros sabemos que si la justicia se emperra en mostrar que hace justicia, pero en realidad está condenando a gente inocente, a la vuelta a la rueda, esto va a tener consecuencias muy importantes. Bueno, primero, Vanessa, darte las gracias por darme la posibilidad de estar contigo hace mucho tiempo. Creo que eres una mujer muy valiente, muy creíble además, objetiva, y por eso mismo agradecerte que me hayas invitado a poder dar mi testimonio. Creo que terminaste diciendo algo que es fundamental. He escuchado grandilocuentes discursos estos días respecto a la no repetición, a la verdad y a la justicia. Y fíjate tú que esas palabras para nosotros nos hacen mucho sentido, porque nosotros hemos estado 8 años luchando exactamente por lo mismo. Eh, Dentro de los principios que tiene, fíjate tú, toda la Organización de Derechos Humanos, está precisamente que no hay justicia si no hay verdad. Entonces yo les digo lo mismo, no hay justicia si no hay verdad, no hay justificación para tener que condenar a un inocente para pretender hacer justicia en aras de la justicia. Eso no es justicia, eso es venganza. Eso es inmoral y va a quedar en la historia del país si eso es así. Están todos los antecedentes de la inocencia de Julio. Julio participó efectivamente en esta patrulla, él estuvo presente en los hechos del caso de Carmen Gloria Quintana, eh, en tres etapas. Esta circunstancia, estos hechos se dividen en tres etapas, y lo voy a decir desde el punto de vista jurídico porque esa es la forma en que los jueces entienden esto. En primera instancia, un grupo de personas que venían corriendo, que venían arrancando, una patrulla militar que estaba haciendo ronda en un contexto de una estado de excepción constitucional. Quería hacer un paralelo en esto de lo que pasó en octubre del año 2019, exactamente lo mismo. Los militares estaban en sus cuarteles, un estado de excepción constitucional, donde días previos se planifica y se envía a los militares a la calle con patrullas para salvaguardar la seguridad de la ciudadanía, producto de que ya se habían producido bastantes hechos anteriores donde personas inocentes y civiles habían sido atacados con bombas Molotov. Eso es parte de la historia, personas víctimas hoy día que todavía dan testimonio de aquello. Por esa situación los militares salieron a la calle. Pero Julio, y aquí voy a hacer un paréntesis, Julio no tenía patrulla, porque Julio no tenía a cargo de él militares. Él era un teniente, por favor, este agente del Estado era un simple teniente en aquellos años de 28 años, que estaba a cargo del departamento segundo del regimiento. ¿Qué es un departamento segundo? El departamento segundo es el oficial de inteligencia, y aquí es donde la gente se asusta. Inteligencia, ¿qué es eso? CNI, no. No, hasta los días de hoy todos los departamentos tienen operaciones, personal, inteligencia, logística. Inteligencia, que es lo que se preocupa de la seguridad interna de la institución. En este caso, a él, como era un estado de excepción constitucional, había una instrucciones respecto de qué podían y no podían hacer las tropas militares que habían salido a la calle a resguardar la seguridad. Esa era la función de Julio. En este contexto, y como no andaba con militares,
¿cierto? Andaba en una camioneta civil, vestido de civil, Julio como teniente con dos cabos de civil también. Y ahora me van a decir, ¿por qué andaban de civil? Muchachi le preguntó esto a Julio. ¿Qué andaban de civil? Simple, pues, Vanessa, porque si tú no andas con, no andas con un grupo de conscriptos, ¿cierto? Tú lo que andas haciendo solamente asesoramiento, y después voy a explicar de qué tipo de asesoramiento fue, no puedes andar disponiéndote, era peligroso. Estamos hablando de un estado de excepción constitucional. Recordemos, por favor, 19 de octubre, en ese tiempo fue mucho peor, barricadas, bombas molotov en todos lados, por la seguridad de ellos. Salieron a la calle. Durante esto fue muy temprano en la mañana, Pedro Fernández Vitu, que fue el teniente más antiguo en esta situación, andaba con un grupo de personas, un grupo de conscriptos en la calle, y visualizaron en el sector de Estación Central, por ese sector, a un grupo de jóvenes que andaban, salieron corriendo y andaban con bombas Molotov, andaban con neumáticos y andaban con un bidón de benzina. Los visualizaron, ellos corrieron, los tomaron detenidos por la fuerza significó que los golpearon para poder reducirlos, y en ese instante de esta reducción y de que pasó esto, es que Pedro Fernández Vitu toma la radio y llama para ver si alguien le contestaba, y voy a decir esto, porque casualmente Julio recibió esa llamada radial. ¿Por qué, Vanessa? Porque en ese tiempo el ejército era muy pobre y las radios no funcionaban. Siempre le digo a Julio, desafortunadamente usted escuchó la radio ese día, porque si no hubiese escuchado la radio ni siquiera hubiese llegado. Y Pedro Fernández Vitu le dice que tiene detenido, que qué hace. Julio le dice, espéreme mi teniente, porque Julio era menos antiguo, me voy a buscar la dirección. Pedro Fernández Vitu no sabía dónde estaba, así que le tuvo que preguntar a uno de los acompañantes de Carmen Gloria Quintana, el cuñado de Carmen Gloria Quintana, que también que estaba ahí, y le pregunta dónde estoy. Y esto que te estoy diciendo es muy importante. ¿Dónde estoy? Y le dice, me estamos en tal dirección, en tal lado, y le informa a Julio, este teniente, estoy en tal lado. Al cabo como de 20 minutos, alrededor, sí, esto hace, imagínate, 36 años, 38 creo, desde el año 86, 38 años creo que es. Bueno, Pedro Fernández, Julio se demora más o menos entre 20, 25, 30 minutos en llegar al lugar, encontrar la dirección y llegar al lugar de los hechos. Llegando al lugar de los hechos estaban los detenidos, Carmen Gloria Quintana frente a una muralla, eh, de espalda, ¿cierto? Mirando hacia la muralla, y Rojas de Negri en el suelo detenido. Julio pasa con su camioneta por el lado, se estaciona alrededor de 15 metros, eh, baja de la camioneta atrás, se acerca un poco hacia Fernández Dito, que ya iba avanzando, y cerca de la camioneta de Julio, más cerca, ¿cierto? Se acercaron uno al otro. Fernández Dito le comenta a Julio de que tenía detenido que hacía. Y Julio, y ahí está la acusación de Julio, le dice, mi teniente, nosotros no tenemos instrucciones y no podemos detener gente. Si usted los va a detener, se los tiene que llevar a carabineros, pero como la reducción fue por la fuerza y lo golpeó, Carabinero no se los va a recibir en esas condiciones, así que usted tiene que llevarlo, pero con los artefactos incendiarios que ellos andaban trayendo para justificar el por qué los habían reducido de esa manera. Agrega Julio, pero llevar artefactos incendiarios, bombas molotov y benzina arriba de la camioneta con los conscriptos es peligroso para los detenidos y para los conscriptos que iban arriba de una camioneta que tienen que ir en la camada. Sugiere Julio. Yo le sugiero a mi teniente que lo suelte, porque queda todavía muchas cosas que hacer durante la mañana, y vamos a encontrar con muchos episodios como estos, y yo me llevo los artefactos incendiarios para seguridad, no voy a dejarlos ahí tirados, o sea, las bombas, la benzina y los neumáticos. Pedro Fernández asume esta sugerencia de Julio y dice, ya, bueno, creo que dice un par de garabatos enojados, puta, qué sé yo, ya, bueno, ya.
tienes razón, lo suelto mejor, y Julio se tenía que llevar. Julio, de espaldas hacia los detenidos, caminas hacia la camioneta, que estaba ahí mismo, para ir a pedirle a los cabos que estaban con él, que con algunas cosas que llegaban pudieran envolver esto y llevárselo. Esa era la intención. No alcanzó a avanzar 3 pasos cuando dice que de repente a su espalda siente una explosión. Se da vuelta y a estos 15 metros, efectivamente, Carmen Gloria Quintana se estaba incendiando junto con Rodrigo Rojas. Y tú le preguntas a Julio, porque uno tiene que dar testimonio de lo que vio, no de lo que no vio. ¿Qué fue lo que pasó? Eso vio, eso vio. Eh, Nadie se preguntó, ni hubo un sumario también, Mochati le preguntó eso a Julio, pero ustedes no informaron, perdón, cuando tú ves un accidente, tú te empiezas a preguntar, a hacer un sumario inmediatamente, ¿qué fue lo que pasó? ¿Por qué se quemaron? A ver, digan, no. Lo primero que todos hicieron fue correr a apagarlos para rápidamente los apagándolos con las mismas frazadas y chaquetas que andaban trayendo los conscriptos. Los 3 oficiales, me faltó decir que junto con Julio atrasito llegó un camión de un teniente de apellido Figueroa que escuchó la llamada, que él no tenía nada que hacer ahí, ¿ah? O sea, tengo que decirlo, eh, Iván Figueroa llegó porque escuchó el llamado y dijo, oye, algo pasa, vamos a ayudar. Él llegó, no tenía nada que hacer ahí, y está condenado hoy día a 20 años, Vanessa, y no tenía nada que hacer ahí. Él fue porque escuchó el llamado, dijo, estamos cerca, vamos a ayudar, ¿qué es lo que pasa? Eso fue. Entonces los 3 oficiales, ahí estaba el teniente Figueroa, eh, Fernández Dito, Julio, se juntan y le dicen, vamos a llevarlo a una posta. Julio dice, yo les ayudo a seguir la ruta porque estaba lleno de bombas Molotov, estaba lleno de Miguelitos en las calles, entonces había que seguir una ruta de cuál era la posta más asequible. No necesariamente la más asequible era la más cercana, porque la Ya, más déjame cercana interrumpirte estaba. en una cosa para que quede claro. O sea, la versión de ustedes de qué es lo que sucedió, porque como tú dices, Julio puede hablar de lo que vio y no de lo que no vio. Y no un par de pasos dando de espalda a la escena de los hechos, digamos. O sea, él no puede Exactamente. decir que la versión de Carmen Gloria Quintana es mentira, no puede decir nadie la roció, no puede afirmar eso, como para que quede claro, porque ese es el punto neurálgico de todo el tema. El tema es que si hubiese sido, como lo dijo el general Pinochet en su momento, que dijo, al parecer, estas son cosas que se inflamaron desde adentro, yo no sé si eso es posible, yo no sé tampoco si técnicamente es posible que si yo llevo una Molotov debajo del brazo y no le prendo nada, la Molotov explote. Yo creo que no, o sea, intuitivamente diría que no, ¿sí? Entonces, no es el relato de Julio no es desmintiendo a Carmen Gloria, sino que es contando específicamente que él no puede. Luego se dice que hubo un pacto de silencio entre todos, ¿no es cierto? Y que ese pacto de silencio se habría, mi estimado telepensante, quebrado con una declaración de Pedro Franco Rivas, que después hizo una declaración jurada diciendo que en realidad él fue manipulado por un equipo profesional del canal Chilevisión, liderado por Alejandro Vega. A mí me gustaría que nos detuviéramos en este punto porque también es muy importante, porque Julio estaba fuera del tema, o sea, ya estaba absolutamente esclarecido y tanto, mi estimado telepensante, por, perdón, por justicia militar, como en democracia por justicia civil, digamos. En el fondo, ¿qué es lo que yo le quiero transmitir a usted? Que como bien está diciendo Janet, aquí había otro subteniente o teniente, no me acuerdo ahora el cargo, que simplemente llegó porque también oyó el llamado y ese ya estaba 20 años preso. O sea, acá hay una impronta de parte del Poder Judicial que les va a salir o que les puede salir muy cara si es que lo que están haciendo, en lugar de justicia asociada a la verdad, es satisfacer la necesidad de venganza de las víctimas, por una parte. Todo esto además es negocio porque implica indemnizaciones millonarias, etcétera. Y por otra parte, acomodarse, ¿no es cierto?, respecto de cómo está la figura del Poder Judicial respecto al Poder Político, porque el caso de Cereceda fue bastante claro, ¿no? O sea, si es que acá un juez decidía irse en contra de las nuevas directrices ideológicas
en torno a los derechos humanos, los crímenes de los derechos humanos, decidió irse en contra porque tenía que hacer justicia, digamos, o sea, respecto a la expectativa de la gente, tenía que responder haciendo justicia. Bueno, en prevaricación, para afuera. ¿Ah? Está claro la señal que le dio el poder político al poder judicial. Entonces, Janet, el tema acá es, todo estaba tranquilo, todo estaba bien, todo ya estaba resuelto. ¿Mm? Se abre nuevamente este caso única y exclusivamente porque está ¿qué rol jugaba este señor? ¿Cómo quién era Pedro Franco Rivas? ¿En qué lugar estaba de toda esta escena cuando se produce, digamos, la explosión y Julio estaba mirando hacia otro lado? Fíjate que Pedro Franco Rivas, según el mismo ministro instructor de la primera instancia, ministro Carroza, y el abogado Lledó, que era uno de los principales abogados en principio de esta causa, manifiestan que el testigo más importante de esta causa, al juicio de ellos, era Pedro Franco Rivas, por cuanto él había estado en todas las partes de las partes, en la detención, él estaba al lado de la víctima en el momento de las víctimas en el momento de la inflamación y también en el momento de cuando lo fueron a dejar a la posta y Pedro Fernández Vitu no llegó, que dicho sea paso, Julio tampoco estaba porque ya se había devuelto. Entonces, él había estado de las tres partes. Por lo tanto, el testimonio de él consideraba el juez y los abogados de las víctimas que era el testimonio más importante. Y justamente fue ese conscripto el que dijo, mire, yo quiero decir la verdad, y la verdad fue que a mí, él estaba en situación de calle, alcoholismo, drogadicción, y a mí me ofrecieron casa, o sea, me ofrecieron un hogar, me ofrecieron cobijarme, de hecho se lo llevaron a un hotel, después se lo llevaron a la playa, hay testimonio de eso, hay prueba de eso. Em, Les dieron, fíjate que extrañamente, además, él está atendido por la tarjeta Price, fíjate tú, qué cosa más extraña, la tarjeta Price de reparación, ¿reparación de qué? La familia no tiene ningún familiar que dé cuenta de que él debería tener esa, pero lo atendieron así en el hospital. Es muy extraño porque fue con mucho tiempo de anticipación. Pero además, él dice, a mí me pagaron y a mí me dijeron que tenía que aprenderme un relato de memoria y acusar al teniente Castañer de él haber sido el autor, y eso es mentira. Entonces, con esta declaración que dio este conscripto, la Corte Suprema por primera vez da una seña fuerte y dice, esta declaración está acogida a la vista de la causa de la Corte Suprema. Fue inédito. Nosotros estamos esperanzados en que la Corte Suprema ahora va a tomar las cartas en el asunto, porque ¿qué debe hacer ahora? Decir, tenemos esta prueba de este montaje, porque además, Vanessa, no lo puedo decir aquí en el canal, pero nosotros tenemos pruebas fehacientes de que lo que dice el conscripto, y no son presunciones, son pruebas, tenemos pruebas, es verdad. Entonces, ahora, ¿qué tiene que hacer la Corte Suprema? Es decir, ellos ya acogieron esta No, pero para que se declaración. entienda bien, perdona, Janet, para que se entienda bien lo que dice el conscripto, mi estimado telepensante, es que lo coimearon, que le pagaron, que estaba en estado de calle y que fue mentira su testimonio. A eso se refiere, Janet. Perdona la interrupción, pero era solamente para que quedara claro eso, no el testimonio anterior, sino que este testimonio que desmiente al anterior. Eso quería que quedara claro. Claro, así es. Y como la Corte Suprema eh, lo acogió, dijo, sí, vamos a acoger esta declaración, ahora, ¿qué tiene que hacer? Es recibir las pruebas de eso, investigar, es lo que corresponde. Porque fíjate tú que nosotros nunca nos hemos negado. Mira, Vanessa, Julio Castañer, mi marido, y yo, Julio Castañer, yo lo he apoyado, yo al lado de él, ha dado la cara del momento número uno, diciendo, oye, yo no me estoy negando a la justicia, lo que les estoy pidiendo es que la justicia sea con la verdad. Y por eso he dado la cara, no me he escondido, no me he arrancado, aquí estoy, aquí estoy. Y fíjate que la mejor testigo de la verdad es la propia Carmen Gloria Quintana.
porque Carmen Gloria Quintana del año 1986 y todas las declaraciones que dio en el año 2015, tenemos una recopilación de todos, dice, yo fui rociada por militares, yo fui quemada por un militar, porque saltó una bomba, bueno, en eso lo dice de diferentes formas, vi que algo saltó, ¿cierto? Ella después le da intencionalidad a eso que fue de forma intencional. En principio ella pensó que dice saltó, no, en realidad no da tampoco. Pero mira, como quiera que haya sido eso, Julio no estuvo nunca en eso. Ni siquiera puede saber qué fue lo que pasó porque no estaba ahí para poder saber. Además, estaban acusando a Julio de autor. O sea, dimensiona esto, por favor, Vanessa. Autor de homicidio y de cuasi delito de homicidio. O sea, es tremendo lo que te están diciendo, porque te están diciendo eso y no hay ninguna prueba de aquello. O sea, ni siquiera te están diciendo cómo es. Lo voy a decir de esta manera para que la gente, el telepensante, entienda. Si, le- si el Poder Judicial, si los jueces te están diciendo que todo el antiguo proceso es espurio, como quieran decir los otros, es espurio, entonces, perfecto. Haz la reconstitución de escena de todo lo nuevo. No lo hicieron. Y no solo no lo hicieron, sino que tomaron los mismos hechos anteriores para dar una interpretación distinta. Y te dicen, no, lo que pasa es que dice el primer fallo, los, los oficiales se confabularon para hacer qué, ¿qué hicieron? ¿Cómo lo hicieron? No lo dice, no lo dice. ¿Cómo alguien se puede confabular, Vanessa, cuando tenemos testimonio del propio cuñado de Carmen Gloria Quintana que dice, da cuenta de que el teniente que estaba ahí ni siquiera sabía dónde estaba? Y que Julia se demoró un montón en llegar porque tampoco para poder encontrar el lugar donde la dirección. No había GPS, no había Waze, ¿cierto? O sea, tenés que buscar dónde andaban. O sea, ¿de qué me estás hablando? ¿Confabulación de qué? ¿Por qué Que abrieron esta ahora, causa? ¿Por qué ahora, esta Janet, causa de nuevo obviamente, testimonio? obviamente que tú sabes de esto, por eso te lo pregunto, porque una cosa es que a uno de los dos, a Rodrigo o a la Carmen, le hubiera explotado una bomba o qué sé yo. Ahora, que los dos hayan resultado quemados al mismo tiempo y todo el tema, o sea, es bastante plausible, digamos, el testimonio de Carmen en el sentido de haber sido rociada y etcétera. O sea, yo quiero plantearle al Yo te quiero telepensante acá, responder eso. ¿sí? Yo te quiero responder eso porque es una pregunta que siempre con Julio nos hicimos. ¿En qué momento la habrán rociado? ¿Habrá sido así? Yo creo que sí. Si tú me lo preguntas, yo creo que esto es, mira, hay una cosa bien tremenda que nos ha pasado a nosotros como matrimonio, es que cuando tú no ves algo y no tienes idea de algo, cualquier cosa que tú digas puede ser usada en contra de las otras personas que tú no sabes. Entonces, Julio en ese sentido es muy gente. Mi marido es muy decente. Muchas veces ha guardado silencio y dice, si yo digo algo de lo que yo pienso, voy a perjudicar a otras personas y ni siquiera sé lo que pasó. ¿Cómo yo? Entonces uno dice, ¿por qué yo tengo que estar en esa situación cuando eso debería ser la justicia la que realmente descubra lo que hay ahí? Yo leí en una declaración a uno de los conscriptos, que fue el que dice que pateó la bomba, que dice que efectivamente hubo un rocío, para amedrentarlo, como un rocío con la benzina que andaban trayendo. Ahora, las bombas no eran bombas de esas que se encienden fuego, eran BIC, que se llaman bombas incendiarias de contacto, que a lo mejor tú no las conoces, pero como yo soy de los años 80 de la universidad, yo sí las conozco porque tengo compañeros míos de universidad que tiraban esas bombas. De hecho, por ahí tengo un compañero que hoy día está muy bien posicionado en la vida y que, por supuesto, no quiere que nadie sepa que él hacía esas cosas en esa época, porque yo creo que los jóvenes no tenían conciencia del peligro de lo que hacían. Muchos, y otros sí. Si tú me preguntas, pero nosotros con Julio pues, conversamos eso, o sea, Julio también tiene la misma sensación, o sea, muchos cabros eran usados, partían con estas bombas, los mismos que tú ves hoy día en el Instituto Nacional, que no tienen conciencia del peligro de lo que están haciendo. Este conscripto que se llama Leonardo Riquelme, en el año 2015
dice, yo voy a decir la verdad. Y de ahí se abre el cuento de que efectivamente entre ellos había lo que el mismo Vega nombraba como el pacto de silencio. ¿Y qué era lo que ellos escondían? No era un gran secreto, fíjate. Era un secreto que tenía la patrulla de Pedro Fernández Ditu y que Leonardo Riquelme se lo hizo saber a Pedro Fernández Ditu, que cuando Pedro Fernández Ditu dijo a embarcar y gritó a embarcar, Leonardo Riquelme pateó la bomba. Eso fue. Dice él involuntariamente, y por eso Carmen Gloria Quintana no miente cuando ella dice, yo vi que algo saltó, pateó la bomba. Y como eran bombas de contacto, ¿cierto? Que con el golpe entonces era obvio. Y si estaban rociadas, evidentemente que se iban en plan. Dice, eso, si tú me preguntas a mí, evidentemente yo juez, no es necesario ser juez para leer el expediente y darte cuenta cuáles fueron los hechos. Pero los hechos que hay hechos que tú no puedes cambiar, o sea, tú no puedes cambiar. De hecho, entre los mismos conscriptos, mira, no hay ningún solo conscripto que culpe a Julio, ninguno, pero que ninguno, nunca Carmen Gloria Quintana culpó a Julio, Rodrigo Rojo en sus últimas declaraciones tampoco. Y era muy simple, po. Julio no andaba vestido de militar, no andaba con la cara pintada. Si había alguien que era reconocible a la vista de cualquier cosa, era él. No tenía nada que esconderse. Y más, Julio estuvo en una reconstitución de escena para reconocer, y tampoco Carmen Gloria Quintana ni siquiera lo reconoció, como una persona que lo hubiese creído ni nada. Eso está en el expediente. Fíjate que nos preguntaba alguien la otra vez, ¿cuánto tiempo pasó desde que Julio llegó hasta que terminó esto? Fueron alrededor de 30 minutos. O sea, desde que recibió la llamada telefónica más, pero desde el momento que Julio llegó a los hechos, pasó esto, tomaron a los detenidos, lo llevaron y de Julio se devolvió entre 25, ese 20, depende de la velocidad, ya no se acuerdan, pero no más allá entre 20 y 30 minutos, porque fue todo muy rápido. Y hay 6.000 fojas, 6.000 fojas para 30 minutos de la participación de mi marido donde no hizo nada. ¿Tú puedes entender eso? Ah, o sea, de 30 minutos hicieron esto, es una cosa que no tiene sentido. Yo, la verdad es que lo último que te... No, yo quiero decir que nosotros igual que Carmen Gloria Quintana y su familia también queremos verdad. No hay justicia si no hay verdad. Si es que este país no puede esperar reconciliación en base a mentiras. La no repetición, es que no va a pasar eso. Nunca va a pasar eso mientras no haya verdad, mientras sigan tratando de cambiar las versiones de las cosas. Yo no culpo a Carmen Gloria Quintana de lo que ella diga, no pongo en duda que eh, ella sienta que fue con intención o no con intención lo que a ella le haya pasado. Creo que las personas que estuvieron ahí tienen todo el derecho a defenderse. Si hay alguien que fue culpable de eso y lo ha reconocido, es un conscripto que dice que pateó la bomba. Es la justicia la que tiene que determinar qué va a hacer con ese conscripto que pateó la bomba. Que esa patrulla, que es la de Pedro Fernández Ditu, diga efectivamente si lo rociaron o no y quién fue. Pero aquí ni Mario Julio Castañer, que no tiene nada que ver en el asunto, estuvo circunstancialmente en parte de lo que pasó, de espalda no estaba, tampoco el teniente Figueroa, que tampoco tiene nada que ver con el cuento. Pero fíjate tú que lo más absurdo de todo esto es que las dos personas que andaban con Julio, que son dos cabos, salieron libres. Ellos están libres porque no tienen nada que ver. ¿Por qué Julio sí? Es súper simple, pues, Vanessa, porque Julio es oficial. Entonces alguien te puede decir, sí, pero los oficiales tienen que tener responsabilidad porque tienen responsabilidad de mando. ¿Y qué mandaba Julio? ¿Sabes cuál era el mando de Julio? Los dos conscriptos. O sea, perdón, los dos cabos que andaban con él. Porque toda la operación de lo que había pasado, la detención, no dejarlos en el lugar donde correspondía y la propia inflamación, era la responsabilidad de Pedro Fernández Tito. Punto. Julio no estaba. Entonces, si entiendo bien acá, Janet, tenemos, además de al que supuestamente denunció,
a Julio como el autor de los hechos, confeso de que eso fue mentira. O sea, esto es algo Mm, que, de lo cual el tribunal está bien, enterado, ujú, porque hay una mm, declaración jurada de él. Después tenemos el hecho de que hay dos fallos judiciales, uno en democracia, otro en la justicia militar, que lo absuelven. mm, Luego tenemos una persona que está confesa de haber pateado la mm. bomba. Sí, sí. Mm. Entonces, lo único que nos quedaría por establecer, lo único que no estaría saliendo a la luz aún, es quién roció Exacto, de benzina, exacto. de parafina, lo que haya sido, a Rodrigo y a Carmen Gloria. Y Carmen Gloria siempre ha dicho que fue Pedro Fernández Vitu, el jefe de la patrulla. Eso dice ella. Evidentemente que tú podrás entender que Julio no tiene cómo saber eso porque el momento que él llegó, Pedro Fernández fue a conversar con él y en eso, ese rocío no se pudo ver y hay testimonio de que todo eso fue así. O sea, todos testifican que cuando Julio llegó, ¿cierto? A 15 metros lejos, Pedro Fernández se acercó. Entonces, si ese rocío se produjo como Carmen Gloria lo plantea, fue evidentemente antes que Julio llegara. Y como Julio tampoco estuvo cerca de ellos, como para saber si efectivamente estaban rociados o no, él los vio bien, vio nada. Si fue combustible, el combustible se evapora rápidamente. Entonces, eso tiene que dar cuenta y siempre el ministro en primera instancia lo tenía, lo tuvo súper claro. Toda esta situación está centrada en la primera patrulla. Entonces, claro, tú me puedes decir, ahí, no sé, pues es ahí un juez el que tiene que decir si eh, tendrían que establecer entonces de que el conscripto que la pateó lo hizo con mala intención. Entonces Claro. tendrían que haber, claro, Claro, lo que pasa es claro, que el tema es que al parecer, con lo que estamos analizando, este caso quemado, que es lamentable y que no debiese de producirse absolutamente. nunca más, pero que está clarísimo cómo funciona la izquierda, porque cuando tú tienes gente presa de forma injusta por un caso y que evidentemente es injusto, entonces está este sesgo judicial que ha denunciado Nubia Vivanco, ¿no es cierto? ¿Y que no se les presume presunción de inocencia a quienes llevan el uniforme? Y que es más, se les busca, se les persigue, y entonces el objetivo es qué es lo que hay detrás de esta persecución, porque si está presa la persona, entiéndase bien telepensante, si está presa la persona que se le escaparon los ánimos y que perdió su equilibrio psíquico y que en una situación de presión hizo algo que no correspondía, está bien presa y está bien juzgada y aquí nadie está en contra de eso. Y estas son las cosas que uno esperaría, mi estimada Janet, y es por lo que yo estoy en alarma y en alerta y estoy tan preocupada, porque si esto pasa bajo un régimen militar en el que los jueces cargan con la culpa de nunca haber acogido los recursos de protección de víctimas que planteaban ante tribunales, por favor que se investigue, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que estamos como en un círculo muy vicioso y muy oscuro, que es que los jueces del Poder Judicial, dentro del contexto del régimen militar, no asumen esos recursos de protección y quedan con culpa. Además, los organismos internacionales, vinculados fuertemente al tema de los derechos humanos, son capturados por la extrema izquierda. Los derechos humanos solamente los violan los agentes del Estado y no los viola nadie. O sea, si a mí viene alguien y me tortura durante 3 semanas, no me está violando los derechos humanos si no tiene uniforme puesto. Así de simple. Hemos asumido, ¿no es cierto?, el concepto de violación de los derechos humanos que ha impuesto la extrema izquierda, que siempre está aliada con terroristas y que siempre es un brazo armado. O sea, ahí está la base del éxito de la extrema izquierda. Y entonces llega el Poder Judicial y en algún momento alguien un poco más valiente como Cereceda o que se yo dice, no, apliquemos la justicia y el poder político lo da de baja. Está claro. Si usted no asume las directrices que nosotros estamos dando, se van de baja. Primer incentivo para que los jueces digan, bueno, yo aquí caiga quien caiga, me lavo las manos porque no me voy a quemar por nadie, porque me van a sacar igual. Segundo incentivo, todo el tejemaneje que fíjese, está el día el juez Baltasar Garzón metido en el país, siendo el intermediario, siendo el representante de Gualmapu frente al Estado por los territorios que están exigiendo, o sea, ante organismos internacionales, no me acuerdo cuál, o sea, ya es el colmo de todos los colmos.
¿sí? Cómo esta gente se sitúa, profita, hace de todo un negocio. ¿Tú te imaginas, Janet, Alemania, que tuvo hasta el 42, creo que terminó la Segunda Guerra Mundial, que 50 años después, 60 años después, siguiera con el nivel que nosotros tenemos de conflictividad por un hecho, que como fue No la hayan Segunda Guerra progresado. Mundial? Imagínate lo que fue la Segunda Guerra Mundial, que es absolutamente imposible de hacer una analogía con lo sucedido en Chile. Entonces, uno esperaría realmente que en un régimen militar o en una tiranía o en una dictadura, en un autoritarismo, cualquier cosa menos una democracia constitucional, pensaran cosas de esta índole. Porque es muy difícil moverse, tienes poco oxígeno en esos contextos. Pero que en un contexto de democracia plena, como el que nosotros estamos viviendo hoy día, democracia constitucional, los jueces le hagan la genuflexión a la extrema izquierda, entregándole todas las cabezas que piden, sean o no sean culpables, es una hipótesis, mi estimado telepensante, pero así al menos ya me he ido armando de esta hipótesis, porque son demasiados los casos. Porque uno basta con ir a Punta Peuco y conocer los casos de la gente que está ahí, hay mucha gente que es imposible, ¿por qué tendría que estar ahí? Porque hay mucha otra gente que es imposible tampoco haber recogido las pruebas para poder realmente certificar que la verdad de los hechos es que ellos torturaron, hicieron desaparecer, etcétera. Porque no hay ningún ánimo de ir a reconocer a los desaparecidos que hoy día están en cajones en el servicio médico legal. Entonces todo al final te va mostrando una realidad del Poder Judicial que además hoy día persigue con querellas que ha recibido a un cuarto de la institución de carabineros. Entonces, ¿qué significa, mi estimado telepensante? Que a una persona que ni siquiera estaba, que a una persona que no tiene ninguna responsabilidad, le den 20 años de cárcel por, en su momento, haber tenido que asumir la realidad que le tocaba, que era un militar, era un carabinero, hubo un 18 de octubre, hubo un 11 de septiembre, hubo protestas del 86. ¿Qué significa que el Poder Judicial persiga sistemáticamente a cualquiera? Que caiga quien caiga. Significa que si uno acepta esto y que si uno no hace conciencia de esto, van a disolver a las Fuerzas Armadas y de orden por dentro. Las van a pulverizar. O sea, el Poder Judicial está hoy día a través de... Este es un punto clave, Janet. Por eso es tan importante el caso de Julio y otros casos también, como el del Carabinero Maturana o Claudio Crespo, etcétera, porque son contextos, porque además se arman verdades. Pues como tú dices, vámonos con los testimonios, vámonos con las sentencias anteriores, ok, hagamos todo de nuevo, con la nueva información que hay, rearmemos la escena y veamos a Julio quemando a la gente. Y no se sigue, no se llega a eso. Y sin embargo, él enfrenta 20 años de cárcel. ¿Cuánto le dieron a la carabinero que estaba a cargo de un operativo en el cual se le obligó a algunos manifestantes a cantar el himno nacional? Como 27 años, 28 años de cárcel. Sí, 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 Entonces, sí, esto algo ya así fue. es, sí, más de 20 en todo caso, mi estimado Teresa, no me acuerdo si 22 o 28, pero por ahí vamos, ¿ah? Porque ella estaba a cargo de un operativo en el que a un par de personas que tomaron en medio del 18 de octubre las obligaron a cantar el himno nacional. ¿Qué tal? Entonces, estamos en una situación tan delicada, tan complicada, que por eso estamos haciendo este programa, Janet, ¿no? Para que entendamos que el país se nos está haciendo sal y agua, porque donde el poder judicial no funciona, lo que no funciona es la fuerza en su estado racional, la fuerza del Estado aplicada racionalmente en busca de la verdad y la justicia. Cuando eso no funciona, solamente nos puede esperar una tiranía, porque esa fuerza va a ser reemplazada por otra fuerza. Y la fuerza que reemplaza la fuerza racional de el Poder Judicial y las Fuerzas Armadas y de Orden siempre son tiranos, ejércitos de revolucionarios, gente así. Entonces es muy grave lo que está pasando. Ahora, ¿cuál es el análisis que tú haces o que ustedes hacen, no sé, porque yo me quedo estupefacta? Me das un segundo para poder leer un poco la declaración jurada de Pedro Franco Rivas, que mi estimado Por telepensante favor. fue Sí. la persona que cambia todo el destino de Julio Castañer y su señora que está aquí con nosotros, Janet, este Pedro Franco Rivas.
Entonces, él hace una declaración, después de haber declarado lo contrario, le voy a leer la declaración jurada que hace, desmintiendo, ¿no es cierto?, lo que había dicho anteriormente. Entonces, en Santiago, 1 de abril del año 2022, declaración jurada de Pedro Patricio Franco Rivas, Ruth, bla, bla, bla. Presto declaración de manera espontánea, sin presión y voluntaria, con el propósito de poder enmendar y corregir mi declaración judicial de fecha 27 de junio de 2015 junto a otras diligencias, todas ellas prestadas ante tribunal del juez Mario Carroza en el denominado caso Quemados. Tal declaración, diligencias y careos aludidos son absolutamente falsos, en atención a que dadas a mis vulnerabilidades personales existentes en esa fecha, y entre paréntesis dice, inestabilidad emocional, sin trabajo, situación de calle, fui manipulado por un equipo profesional del canal Chilevisión liderado por el periodista Alejandro Vega. La manipulación se llevó a cabo en ofrecerme sacarme de la calle, darme dinero en efectivo, vestuario, alimentación, una nueva vida y otros beneficios, junto con ofrecer llevarme a un hotel para prepararme a declarar ante el juez Carroza, induciéndome a faltar a la verdad, incriminando a otros militares. Recuerdo que el periodista Alejandro Vega, junto a otras personas que no recuerdo, fue quien me ubicó en la calle y se aprovechó de mis vulnerabilidades, como las indicadas, ofreciéndome incentivos y una nueva vida, a cambio de cambiar mis declaraciones prestadas en el proceso llevado a cabo desde el año 1986 y acusar a otras personas. Ante tal ofrecimiento acepté, como dije, justamente por no tener trabajo, falto de dinero y tantas otras cosas que necesitaba. Recuerdo perfectamente que junto al periodista y a su equipo de televisión también estaba el señor Fernando Guzmán Espíndola, ex conscripto del Regimiento de los Libertadores y que también participó en los hechos del caso Quemados del año 1986, pese a que nunca estuvo siquiera cerca de lo ocurrido, ya que yo sí estuve. Fernando Guzmán Espíndola nunca fue mi amigo, pero junto al señor Vega me convenció de mentir, inventando una historia y obligar a tener un relato falso y muy parecido al que él mismo realizó en un reportaje en televisión. Quiero dejar presente que después del incidente del año 1986 permanecí en el ejército por varios años, sin embargo después de eso solo tuve trabajos esporádicos, jamás estables, no me sentía seguro en la vida, pasando a condición de calle por muchos años y sentirme realmente vulnerable y con miedo, hasta que tomé lo ofrecido por Vega y Guzmán en contra de un oficial y con ello obtener lo que a ambos nos habían ofrecido en contra de un oficial, me imagino que es en contra de Julio. Ujú. Sí, sí, eso. Es impactante. Es, fíjate que hay una senadora, Tania Vega. Tania Vega fue senadora en Colombia. Ella, su marido fue coronel de ejército, también fue involucrado en un caso de derechos humanos y estuvo 9 años en la lucha. Yo la conocí hace muchos años atrás, nos contactamos, y ella me decía que todo esto de los falsos testigos comenzó, y fíjate que esto es importante para tu conocimiento, Vanessa, porque ella me contaba que todo esto de los falsos testigos comenzó con las causas de derechos humanos en contra de militares en Colombia, y que se había hecho algo que ellos le llamaban el cartel de los falsos testigos, y que ahora estaba cruzando toda la población civil. Me decía, hasta las causas de familia ya les pasa ahora. Me decía, cualquier persona, o sea, y es algo que no se puede parar. Tanto así que cuando ella era senadora, trataron de legislar para poder parar esto de las causas de falsos testigos que llamaban ellos el cartel de los falsos testigos. Ahora tú me dices, a lo mejor yo, oye, ya está exagerando aquí. No, te voy a contar una cosa. Fíjate tú que en el año 2014, 15, yo voy a buscar la noticia porque la tengo y un día te la voy a mandar. Hay un tipo en Temuco que fue, oye, le dieron 300 no sé, 300 días, qué sé yo, firma permanente, qué sé yo, por una causa. Él cobraba 300.000 pesos por enseñarle a personas un relato de ser víctima de derechos humanos y de tortura, fíjate tú, y cobraba 300.000 pesos. Eso no lo estoy inventando, estaba en las noticias, está en redes, tú lo puedes encontrar. Entonces tú dices, ¿cuántas personas? Eso es, y yo digo, Dios mío, ¿cuántas personas estarán pagando con sus vidas
que esas personas con falsos testimonios estén recibiendo hoy día beneficios del Estado a costa de todos los chilenos. Pero ¿cuántas personas? Porque detrás de cada uno de estos militares no hay solamente un militar, hay una Claro, familia completa. claro. Yo te voy a decir una cosa, cuando un militar se va a la cárcel, no se va solo, se va la mujer, eh, todos están ahí. Tu vida gira en torno a eso, por una injusticia. Entonces dicen que para que nunca más se repita, déjame decirte algo que a lo mejor no es políticamente correcto que yo te lo diga, pero eso no va a pasar nunca mientras no haya justicia en este país. Que les quiero recordar que detrás de cada hombre de eso hay una mujer como yo, hay hijos, y yo me voy a encargar, en lo que a mí respecta, en la causa de mi marido, que no voy a dejar de luchar nunca hasta el día que me muera por la verdad, porque un inocente no deja de luchar. Mi marido decidió hacer eso. Un día le dije, vamos a cambiarnos de casa, me dijo, no, yo no me voy a ningún lado porque yo soy inocente, voy a dar la cara. Ese es el hogar que nosotros construimos y hasta el día que me muera voy a luchar. Y eso es lo que decidimos juntos hacer y no lo vamos a dejar de hacer porque la vida es una rueda. Un día estás aquí, otro día no estás aquí. Y sabes, muy fácil. Entonces yo invito a todas las mujeres, familias que están en mis circunstancias, que hagan, que luchen, que hagan lo que tengan que hacer. Que no esperen a que sea demasiado tarde. Si tú quieres que las cosas sean distintas, hazlas distintas. Lucha. Nunca, la vida no es fácil. Lo que se quiere, por lo que se quiere se lucha. Amo a mi familia. Nosotros no somos gente de muchas cosas. Mi marido era militar, vivimos de la pensión y yo trabajo. Nos ha costado, hemos perdido todo pagando para poder luchar. No ha sido fácil en todo, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista emocional, desde el punto de vista mental. Pero ¿sabes qué? Hay una sola cosa que nunca han quebrado en nosotros, nuestra, nuestra voluntad de luchar. Está intacta, intacta. Nosotros no tenemos ni odio, ni rabia, ni violencia, ni siquiera contra la señora Carmen Gloria Quintana. Entiendo que ella quiera la verdad, yo también la quiero. Yo también quiero la verdad. Si ella dice que yo no quiero ser símbolo de nada, a mí no me interesa ser símbolo de ninguna cosa, ni el ícono, ni que me pongan la niña símbolo de nada. Yo no quiero ser símbolo de nada. No me interesa figurar en ningún lado. Lo que yo quiero es tranquilidad, quiero justicia. Y entiendo que lo que me está pasando a mí, más allá de lo que está pasando a mi marido, lo que me está pasando a mí, es lo que me tocó. Mi marido un día juró por Dios, por la patria y por la bandera. Y mi madre me dice, juró por él primero que por ti. Así que yo asumo eso. Eso es lo que a él le tocó. Pero yo voy a luchar con él. Por eso mismo, me casé con él. Asumo eso. Le tocó esto. Es inocente. Vamos a luchar juntos. De me conmueve, me parte el alma, pero también me alegra de saber que hay hombres que han decidido que no se quieren entregar, no porque sean cobardes, sino que porque se resisten a la injusticia. Y lo entiendo. No es nuestra decisión, no es el camino que nosotros tomamos, pero lo respeto. Y no solo lo respeto, me da pena, me da tristeza, me da rabia que se atropellen los derechos humanos de hombres viejos que se quedaron esperando la justicia y mira lo que recibieron. Es terrible. Muchas gracias por tu entrevista, te lo agradezco infinitamente. Estamos en la última parte de este proceso. Creo que hemos hecho todo lo humanamente posible y confiamos en que alguna vez haya cordura en este país. Querida Janet, yo sé que cuando pasan estas cosas uno puede, obviamente que desde la rabia, la frustración, como puede ser el caso de Carmen Gloria, y entender, pero no por eso uno miente diciendo, como ella lo dijo a nivel internacional, de que ella era el rostro de lo que habíamos vivido los chilenos bajo la dictadura militar, porque eso no es así.
Lo de ella fue un caso bien particular. No es que aquí hayan habido cientos de miles de quemados todos los años y ese sea el rostro, digamos, de Chile bajo el régimen militar. Así que ahí ya hay una, se entiende, es muy humano hacer eso. Además uno se ve beneficiado y cura un poco sus heridas que no fueron menores en el caso de ella. Y se cometió una injusticia así, claramente alguien lo roció, porque esto no es así que uno se incendia así como así, porque patea una bomba, digamos, ¿no? Pero con independencia de eso, por lo menos eso es la conclusión que yo llego desde mí, que puede haber sido simplemente una amenaza, digamos, ¿no? Y no haber querido llegar a ese punto. Eso no lo podemos saber. Pero sin embargo, buscar la verdad es algo que, pues por algo existe el juez, ¿no? Porque quienes nos vemos afectados, ¿no? Y esto está desde los cimientos de la cultura cristiano occidental y no solamente cristiano occidental, quienes nos vemos afectados por los hechos, necesitamos de alguien imparcial. Y esa es la finalidad de ser juez, ser imparcial. Yo creo que acá lo que si se hiciera realmente un cambio de foco en el rumbo que han tomado este tipo de casos, debería de prohibirse a nivel internacional cobrar plata por ser víctima de cualquier crimen, da lo mismo. La indemnización no puede ser en plata, puede ser en reconocimiento, puede ser en muchas otras cosas. Porque si en los otros países invadidos, Polonia, invadido por Alemania, estuviese cobrándole a los alemanes, entonces mantendrían todos los casos abiertos de todas las invasiones, de todas las monstruosidades que hicieron los alemanes en Polonia. Entonces, ese es el tema. El tema es que aquí los incentivos están muy mal puestos, pero sobre todo que los jueces no entienden. Y que, como dices tú, la vida es una rueda. La vida es una rueda y lo que ellos han sembrado no es solamente que hoy día tengan neutralizar las Fuerzas Armadas y de orden y que esto juegue a favor del crimen organizado y juegue a favor de la izquierda no democrática. Esto siempre es un boomerang. Y por eso Clara Charansky lo dijo. Clara Charansky dijo, apliquemos derecho humanitario a los militares en Punta Peuco. Y ella fue torturada y ella lo dijo, porque esto es un péndulo. Y, sí, y ella lo distinguía como algo que no había que mantener. Una persona, eso es lo que uno esperaría, ¿no? De alguien formado en el espíritu de la justicia y de la verdad. Bueno, claramente, lamentablemente, no es el caso acá con el señor Carroza, ni con cómo se ha llevado todo el caso de Julio, porque, mi estimado televidente, lo único que hizo que Julio estuviese nuevamente involucrado en esto ha sido el testimonio que fue desmentido por la misma persona que dio ese testimonio. Entonces, bueno, ojalá que se investiguen los hechos de esa coima que se le hizo y qué es lo que había detrás. No tenemos tiempo para profundizar en esa arista. Sin embargo, queda abierto ese tema para que en otra ocasión nos encontremos. Gracias, Janet, por tu fortaleza, por habernos Gracias. contado este testimonio, porque estas son las cosas que hacen, que nos muestran cuál es la realidad del país, no la aprobación o no aprobación de enmiendas en un consejo inventado por la clase política. Esto es lo que está pasando realmente en el país. De esto es de lo que más tenemos que preocuparnos, porque estas dinámicas no van a cambiar porque en Chile exista una buena y nueva constitución. No, no hay ninguna posibilidad. Acá tenemos que realmente ponernos a pensar cuáles son las bombas nucleares que le han puesto a los cimientos de la República Chilena, y esta es una de ellas. Gracias, Janet. Un abrazo grande, mucha fuerza, muchos saludos a Gracias, Julio. Vanessa. Esperemos que Gracias. los rezos y terminemos esta historia Gracias. aliviados de que al menos emerja la verdad y consecuentemente la justicia. Muchas gracias, Vanessa. Muchas gracias y éxito para ti también. Chao. Gracias. Un abrazo. Chao, chao, Chao. chao.